Seguimos en El Opiniario, el único programa en la televisión hispana que le da a usted la posibilidad de decir lo que piensa, de lo que hablamos y de ser tenido en cuenta de esos temas. Y nos vamos ahora precisamente a Colombia con las reacciones de la liberación del periodista francés Roméo Langlois. El expresidente Álvaro Uribe lo acusó de haber montado una farsa, casi como una acusación de autosecuestro. Muchos podrían decir que Roméo Langlois salió de la selva con el síndrome de Estocolmo, es decir, con cierta fascinación, encantamiento o embelezo con quienes lo secuestraron, pues no bien recobró la libertad, habló del buen trato que recibió de las FARC. Habrá quien diga que son hechos objetivos, que así le fue a él con los insurgentes, algo que no pueden ni pudieron decir otros secuestrados que murieron en los infames campamentos guerrilleros de la selva. La primera andanada contra el reportero francés vino del expresidente Álvaro Uribe, quien puso en duda la veracidad del secuestro al decir en un tuit: Langlois sabe mentir, hoy regresó a la libertad que parece que nunca perdió, pero sí regresó a la mentira que nunca olvidó. Parece hablar de un autosecuestro, una afirmación que pone en duda la honorabilidad misma del ejército que permitió la participación del periodista en el operativo en que fue capturado, y lo acusa de ser propagandista de las FARC. Y Langlois, que no es Juan Manuel Santos y tiene una lengua fácil, respondió: esta crítica de Uribe, yo siendo víctima de la guerrilla, durante 33 días me cogieron yo como un muñeco para hacer política conmigo, mientras primero me quisieron liberar, como lo dijeron ellos, y después, como hubieron críticas contra ellos, dijeron: ah, listo, vamos a hacer política. Antes Langlois había dicho que el gobierno anterior vendió la idea de que el conflicto había acabado y no es así. Un golpe directo a Uribe, que prometió acabar con las FARC, primero en un gobierno y luego en dos. Y luego dijo que necesitaba un tercer mandato para erradicar a la guerrilla, y esta sigue ahí, en la selva. Uribe contraatacó y dijo que una cosa es la curiosidad y otra la identificación con un grupo armado. Langlois no nos engañe más. El 50% de las familias colombianas hemos sido víctimas de los terroristas a quienes usted promociona. Langlois asegura que las acusaciones de Uribe obedecen a un asunto personal del expresidente, a quien no le gustó una pregunta que le hizo alguna vez en una conferencia de prensa. Sergio Urquidi, Soy TV. Un nuevo caso en el que no se puede aceptar la realidad y en el que siempre se trata de criticar que se esté manipulando la información. Yo digo que si ese hombre salió de ahí con una idea y la posibilidad de mostrarle al mundo lo que vive la gente en medio de la guerrilla, pues entonces bienvenido sea. Pero yo estoy de acuerdo con Álvaro Uribe. Esto es una farsa, es una telenovela y de verdad que se comporta más como un vocero de las FARC que como un periodista. No creo en sus palabras, no creo en esa alegría que tiene en el rostro, no creo en su campaña periodística ni propagandística que Desafortunadamente hay mucha gente que tampoco cree incluso, y eso es lo más importante, en el hombre que fue presidente de ese país. Okay. Esto se supo, Maite, y ha creado gran revolución en las redes sociales, sí, que hoy se han puesto melancólicas y viven del recuerdo y desentierran historias que parecían estar totalmente ocultas en el pasado. Vamos a ver. El mundo anda patas arriba. Mientras crecen las manifestaciones, activistas y protestas para negociar leyes o medidas y ayudar a las minorías, otros se oponen y organizan iniciativas en su contra. El racismo es un fenómeno de polémica inacabable y es doloroso en cualquiera de las dos direcciones. Sin embargo, casi siempre son los afroamericanos, indígenas e hispanos quienes llevan sobre su espalda una cruz de odio y discriminación. Son llagas que nunca llegan a sanar. Hoy, en medio del juicio por el asesinato de Trayvon Martin, las campañas electorales y las reformas prometidas o no despiertan fantasmas del pasado y las redes sociales crean un hervidero de comentarios al respecto. Y el turno le corresponde a la desfachatez de algunos estudiantes republicanos de la Universidad de Berkeley, quienes se las idearon para vender pasteles racistas y así demostrar su oposición a las condiciones más flexibles de matrícula para distintas etnias y grupos sociales.
El precio de los dulces fue ideado en carácter descendente. Los blancos pagaban más, las mujeres indígenas pagaban menos. Ellos tenían su propio manual del perfecto idiota. Es inadmisible este tipo de conductas y los pastelitos del ayer son una indigestión en el presente, porque no pudieron imaginar que una acción sobreviviera el paso de los meses, pero también quizás tampoco les importa. Parece que adaptados a poseer todos los privilegios y ser niñatos irresponsables y malcriados, temen no tener a nadie para compararse o jugar a sentirse superiores. Y es muy triste que este carácter xenofóbico pues llegue a las universidades también y a los más jóvenes, cuando tenemos la esperanza de que esta generación de personas que nacen en este país pues pudieran cambiar la historia de los inmigrantes. Pero fíjate que esto pasó en septiembre pasado, cuando sí, querían protestar porque le estaban dando facilidades a las clases más explotadas. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos le vamos a contar algo que tú adelantabas, sí, y que un error que está bastante polémico. No se vaya a mover de ahí, siga con nosotros. Craso error de Mitt Romney. Al regresar.